a sus pacientes a visitar las islas porque los pacientes padecían determinadas enfermedades en el cual el clima de Canarias les favorecía en su recuperación. Estamos hablando de la climatoterapia, es decir, y considerar el clima como forma de terapia. Los primeros hoteles sanitarios nacen en Canarias en 1886 en adelante, mientras que antes eran más por razones de salud, hoy es más también por razones de disfrutar de lo que hoy ya es otra forma de viajar, que es el turismo de sol y playa y el turismo de descanso, ¿no? Bien. Yo creo que las Islas Canarias o el archipiélago canario merece ser visitado por dos razones fundamentales. Una por el clima y la otra por la página del clima. Buena parte deudor de Lemus. El año pasado la institución le rindió un homenaje con motivo de la fundación de esta institución el 28 de marzo, y este año pues contamos con un aspecto más técnico en torno a la figura de nuestro querido Nicolás, y va a ser él que va a dar paso a introducción a los ponentes, digamos, porque es el alma mater de que estemos hoy todos aquí reunidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el afán de este acto ha sido fundamentalmente porque soy un doctorando, porque todavía no he leído mi tesis, y buena parte de mi tesis que trata sobre la historia de la lucha contra la tuberculosis en Tenerife, y muy buena parte de la primera parte de la tesis se nutrió de la obra de Nicolás González Lemus, y bueno, fue para nosotros, para mí fue una pérdida importante en el año de febrero del año 2024, si no recuerdo mal. Enterarme de su fallecimiento, y esto de alguna manera lo que quiere es reflejar el agradecimiento que le tengo a todo lo que pude aprender sobre el nacimiento del turismo en Puerto de la Cruz, muy relacionado con la cura de la tuberculosis. He preparado unas pequeñas palabras para ser preciso, en la que presento a estos ponentes que fueron amigos, y son investigadores y fueron amigos, colaboradores estrechos de Nicolás, y quiero introducirlos con esta palabra. Hablar de Nicolás González Lemus no es solo enumerar méritos académicos, que los tuvo y muchos, sino comprender una forma de estar en el mundo. Doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, investigador incansable, su mirada se dirigió con especial atención a la presencia británica en Canarias y al nacimiento del turismo en el siglo XIX. Pero lo verdaderamente singular de su obra no es solo el objeto de estudio, sino la forma de abordarlo, entendiendo el turismo no como un fenómeno económico aislado, sino como el resultado de una confluencia entre clima, ciencia, medicina y cultura. Sus estancias en ciudades como Londres, Oxford, Berlín o Viena no fueron meros desplazamientos académicos, sino etapas de una búsqueda más profunda, la de situar a Canarias en una red de relaciones internacionales que explican su devenir histórico. Gracias a esa mirada, hoy sabemos que el turismo en Puerto de la Cruz no surgió por azar, sino como parte de un proceso complejo en el que la isla fue pensada, observada y construida como espacio terapéutico y cultural. Y si hay algo que define verdaderamente la obra de Nicolás González Lemus, es que no fue una labor solitaria, fue también una obra compartida, tejida en el diálogo, en la complicidad intelectual y en la amistad. Gracias al generoso ofrecimiento del presidente del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, Antonio Javier González Pérez, a quien quiero expresar mi sincero agradecimiento por hacer posible este encuentro en un espacio tan significativo, tenemos hoy la fortuna de contar con la presencia de 3 investigadores que conocieron de cerca esa forma de entender la historia. No fueron solo colaboradores en muchos de sus trabajos, fueron sobre todo amigos y compañeros de viaje, personas con las que compartió preguntas, proyectos y una misma manera de mirar Canarias. Su presencia hoy no solo enriquece este homenaje,
lo convierte en un acto de memoria viva, cargado de emoción y autenticidad. Isidoro Sánchez García es una figura profundamente vinculada al pensamiento, la naturaleza y el compromiso público en Canarias. Nacido en La Orotava, su vida ha estado marcada desde muy temprano por una mirada atenta al entorno. Ingeniero de montes de formación, desarrolló una parte esencial de su carrera en la gestión de espacios naturales, siendo director del Parque Nacional del Teide y posteriormente del Parque Nacional de Garajona. A esa vocación se sumó una intensa vida pública, ocupando responsabilidades en distintas instituciones, desde el ámbito local hasta el europeo. Pero más allá de los cargos, hay en su trayectoria un hilo constante: la voluntad de tender puentes entre Canarias y Europa, entre ciencia y cultura, entre historia y presente. Un espíritu de diálogo que también ha quedado reflejado en sus publicaciones, conferencias y colaboraciones con distintos investigadores, entre ellos el propio Nicolás González Lemos. Su vida puede entenderse como una forma de compromiso sostenido con el territorio, con la cultura y con las personas. Javier Ima Esteves es un historiador cuya trayectoria aúna la investigación, la docencia y un profundo compromiso con la preservación de la memoria histórica de Canarias. Formado en la Universidad de La Laguna, donde cursó sus estudios de historia, completó su especialización en archivística, una disciplina que ha marcado de manera decisiva su forma de aproximarse al pasado, desde el rigor del documento, pero también desde la atención a las historias que en él permanecen latentes. En la actualidad ejerce como profesor de Geografía e Historia y desde el año 2016 preside la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, desde la que impulsa iniciativas orientadas a la divulgación del patrimonio histórico y cultural del archipiélago. Su labor investigadora se ha proyectado tanto en medios de comunicación como en revistas especializadas, y ha colaborado estrechamente con Nicolás González Lemos en diversas publicaciones, contribuyendo a profundizar en el conocimiento de la historia insular desde una mirada rigurosa y comprometida. Junto a esta vertiente académica, ha desarrollado también una línea de trabajo más íntima, centrada en la reconstrucción de trayectorias vitales, como la obra dedicada a su abuelo, donde la historia se convierte en memoria compartida y en homenaje a quienes han dado forma desde lo cotidiano a la identidad de un lugar. Su trabajo se sitúa, en definitiva, en ese espacio donde el archivo y la vida se encuentran y donde la historia deja de ser solo conocimiento para convertirse también en reconocimiento. José Manuel Rodríguez Maza es un investigador y divulgador cuya trayectoria está profundamente vinculada a la historia, la tradición y la identidad cultural de la vida de La Orotava. Nacido en este mismo entorno, su mirada se ha forjado desde dentro, en contacto directo con las manifestaciones culturales que dan forma a la vida del municipio. Su trabajo se ha centrado de manera destacada en el estudio del arte efímero, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas en el análisis y la interpretación de las alfombras de flores, expresión singular donde confluyen arte, devoción y memoria colectiva. Autor de diversos libros y textos periodísticos, ha contribuido a documentar y divulgar aspectos esenciales del patrimonio histórico local, participando también en iniciativas de reconocimiento institucional. Su labor investigadora ha estado acompañada de una intensa actividad cultural y divulgativa, así como de una estrecha colaboración con Nicolás González Lemos en distintas publicaciones y espacios de reflexión compartida. Junto a ello, en su librería situada en la calle El Calvario, se ha convertido en un punto de encuentro donde el conocimiento y la conversación siguen manteniendo viva una forma de entender la cultura como experiencia compartida. Su trayectoria, en definitiva, refleja un compromiso profundo con la historia entendida no solo como estudio, sino como tradición viva que se transmite, se cuida y se renueva en cada generación. Así, a través de su trayectoria, encontramos tres maneras complementarias de acercarnos a una misma realidad: el territorio que se protege y se piensa, la memoria que se conserva y se interpreta, y la cultura que se vive y se transmite. Tres caminos distintos que, sin embargo, confluyen en un mismo lugar, en esa forma de entender la historia que Nicolás González Lemos supo cultivar y compartir. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores compañeros y compañeras de la Junta Directiva, socios del Instituto de Estudios Hispánicos, señoras y señores, compañeros del Instituto de la Asociación Cultural Humboldt, presidente don Javier Lima, vicepresidente, el que les habla, pero el secretario y el tesorero es el señor Hans Kamela, alemán, que nació cerca de Tegel, en Berlín, donde nació Humboldt también, 200 y pico años antes de atrás. Nicolás González Lemos era todo un personaje natural de La Orotava, nacido en la Villa de Arriba,
Hoy me doy cuenta que fue en el año 51, no en el 52 como yo pensaba, y que falleció en febrero del año 2024. Fue un enamorado del turismo, de las Islas Canarias, principalmente de Tenerife y de Gran Canaria, de los viajeros ingleses y alemanes y del buen hacer en el campo de la universidad y de la filosofía. Era amigo de sus amigos, y más claro que el agua. Era un obsesionado por Agatha Christie y por los Beatles, por Humboldt y por Churchill, y por supuesto por los libros. Y si no, que se lo pregunten a su esposa y a sus hermanos. Por cierto, su esposa está enferma, un gripazo tremendo que le dije que lo mejor era que se quedara porque es imposible, ¿no? Al recordado Melesi y a mí, ya que hicimos conjuntamente con Nicolás algunos notables trabajos literarios sobre el Teide y el turismo. También a la gente de su Villarriba, de la que tanto escribía Pedro García Cabrera, como hizo en su vuelta a la isla, pero a Nicolás lo mismo le gustaba la vía de la Orotava como el puerto de la Cruz. Tristemente se nos fue en febrero del año 2024, como dije, después de haber almorzado con nosotros, con sus amigos humboldtianos, en la casa Lercaro de la Orotava, en la última reunión que tuvimos, y si no que se lo pregunten a Javier Lima, a Jan Camel, a Carlos Silva, a Alejandro Tosco o a mí mismo, ¿no? Fue el día 28 de diciembre del año 2023, cuando celebramos la despedida del año, el Día de los Santos Inocentes, y el amigo y presidente de la CH nos llevó en su coche a nuestras casas y despedimos a Nicolás en su casa con un cuadro de los Beatles por parte de Javier. De libros de Nicolás tenemos un buen recuerdo y de viajes a Inglaterra también. Léase el sábado 14 de julio de 1964 en Brighton, cuando escuché el concierto de los Beatles con el amigo inglés Clive Dead Howard, que estudiaba conmigo en Madrid, que había estudiado conmigo en Madrid y que había venido a la Orotava. Pues yo fui a su casa a quedarme allí y resulta que yo ese día me llevó a Brighton a conocer, curiosamente, el primer concierto que dieron los Beatles. Cuando yo se lo dije a Nicolás no se lo creía y le hice mirar en los archivos de los Beatles, que efectivamente el 14 de julio habían estado allí en Brighton, en el sitio donde yo había estado, junto con el Clive, ¿no? Yo iba camino de Suecia a participar en un Erasmus forestal y de Madrid me fui a París para saludar en su casa a don Antonio Ruiz Álvarez, escritor portuense, y recoger uno de sus libros sobre don Agustín de Betancourt en su estancia de París. Resulta que después don Antonio Ruiz Álvarez se fue con otra francesa, pero bueno. Entre Javier y este servidor creemos que tenemos una buena representación de la obra literaria de Nicolás, y si no lo podremos comprobar luego. Eran las 8 de la mañana cuando me llama la amiga Antonia, que acaba de llegar en este momento, Antonia, la de la dehesa, para decirme que el amigo Nicolás González Lemos había fallecido. La verdad es que no me cogió de sorpresa, por cuanto en los últimos días se comentaba en nuestro ámbito familiar el estado de salud de Nicolás, hasta el punto que en las últimas semanas del mes de enero pasado me dediqué a buscar en casa los libros que había escrito, solo o como coautor, con el veterano Melesio Hernández y conmigo, sobre el turismo en el puerto de la Cruz y el Teide, respectivamente. También con el recordado observador e historiador Fernando Orí, sobre la expedición alemana al Teide, y con otros historiadores, trabajos sobre el Hotel Marquesa y el Hotel Taor. El último que escribió, según pude constatar, fue Piratería Inglesa en las Islas Canarias, que se escribió aquí, si no recuerdo mal, o se presentó aquí. Curiosamente, lo presentó el día 10 de noviembre pasado en la sociedad de este Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, y me lo dedicó con el mayor de los cariños, según me lo firmó. Pero como lo dije, Nicolás no me lo cobre y me lo cobró. He de reconocer que Nicolás era todo un personaje de la Villarriba, como dije, de la Villarriba de la Orotava, y de hecho pertenecía a la familia de los famosos cruzanteros, entre los que estaba Domingo, su padre, uno de los pequeños y grandes héroes de la Orotava, así como su tío Pedro. Ambos habían apostado por el sector de la gastronomía, pero Nicolás se decidió por la Universidad de La Laguna, por la filosofía y por el doctorado en historia. De igual manera por la cultura inglesa y por su pasión viajera en el siglo XIX, razón por la cual se enamoró del mundo turístico de viajeros ingleses, por las Islas Canarias y de manera particular, como dije, bueno, por Tenerife y Gran Canaria. Y de ahí su interés por Agatha Christie y posteriormente por los Beatles, así como por la Escuela de Turismo en el puerto de la Cruz. Con Nicolás pude organizar la escritura de un libro muy especial, El Teide, de mitos geográficos a Parque Nacional, año 2004. Y ambos, con el amigo Melesio Hernández, fuimos capaces de escribir después, en el año 2005, un encargo del CIT del puerto de la Cruz,
Se titulaba El puerto de la Cruz, de ciudad portuaria a ciudad turística. Por eso no debe extrañar que Nicolás fuese elegido en 2004 presidente fundador de la Asociación Cultural Humboldt, la ACH, de Canarias, cuando conoció la obra teatral del comienzo de un largo viaje de Antonia Yaster y Ulises Hernández en la sala Teobaldo Power del Hurtado, y los homenajes al geógrafo prusiano Alejandro de Humboldt en el instituto actual, en que estamos nosotros, y en los jardines del sitio libre en el puerto de la Cruz. Bueno, aquí me he permitido hacer un estudio, un informe con relaciones de Nicolás con Isidoro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ambos nacimos en la Hurtado, uno en la Villa Arriba, en el año 51, y otro en la de abajo, en el año 42. 11 años, 13 años de diferencia. Amigos desde siempre fuimos, la verdad. Nicolás se licenció, y eso que éramos de partidos distintos, siempre lo de partidos, ¿no? Y siempre quería que yo me apuntase a su partido. Y yo, no, Nicolás, que déjame que cada uno en el suyo. Nicolás se licenció en filosofía y se doctoró en historia por la Universidad de La Laguna. Yo hice el selectivo de ciencias, también en La Laguna, y Nicolás, yo me licencié como ingeniero de monte en la Escuela de Madrid. Ambos fuimos reconocidos por los SIC y los ayuntamientos de La Hurtado y el puerto de la Cruz. Y en el caso de La Hurtado, recuerdo a tu padre, en paz descanse, José Miguel Salamanca, el presidente del SIC de La Hurtado. Y ambos pregoneros de los ayuntamientos también, de la Villa y el puerto de la Cruz. Me permití traer el pregón más bonito, que es lo único que no pude leer porque yo estaba en el Parlamento Europeo. Este es el pregón de la Hurtado, que escribió y que leyó Nicolás en el año 2002-2006. Esto se lo dejé a uno. Hizo dos, ¿no? Dos pregones. Ah, dos pregones. Este es el lustro y de la fiesta. Es verdad. Este es el lustro, 5 años. Bien. Y es una de las cosas más bonitas del Valle de La Hurtado, porque cuando hablo de La Hurtado hablo de todo el valle, ¿no? Bueno. En el año, vamos por donde iban, sí. Vamos por donde voy yo, Dios mío. Viajamos juntos, sí. En el año 1986, viajamos juntos a Cuba, cuando el hermanamiento de La Hurtado con Santi Espíritu, cuando Cuba se convirtió en espirituana y rotavense. Y Nicolás y yo fuimos para allá también, obviamente. Yo era concejal del ayuntamiento de La Hurtado y él no era nada, era el escritor, y se vino conmigo de la mano de un personaje de La Hurtado que se llamó Paco González Casanova, que era amigo de Fidel Castro y fue el presidente de la Asociación José Martí aquí en Canarias, de la familia Casanova de La Hurtado. Amigo nuestro, sí, por supuesto. Después, desde el año 2004, Nicolás y yo hemos sido coautores de libros y miembros de la Asociación Cultural Humboldt, la CH, ¿no? El presidente y yo vicepresidente. Otras veces también solos y otras veces con Melesio Hernández. Realizamos algunos viajes a Berlín, una vez para una exposición en el Instituto Iberoamericano y otra con nieve. Con nieve me refiero con nieve, una nevada en Berlín en el invierno, imagínense, visitando el castillo de Tegel, donde residía la familia de Humboldt. Me llevó a que yo contara mis aventuras en el mundo americano y contara en la Escuela de Turismo Tomás Guillermo, aquí en el puerto de la Cruz. Nicolás fue el coautor con Melesio y conmigo del libro del puerto que comenté antes, ¿no? Tuvimos, casi todos los años, tenemos actos literarios en el Jardín del Sitio Libre, que afortunadamente continuamos con la familia de John Lucas, para descanso, y en el Instituto de Estudios Hispánicos, gracias a la generosidad de este instituto, con presentación de libros y homenajes a Humboldt. También tuvimos exposiciones de Humboldt en Lanzarote y en Berlín. En las últimas reuniones está en la presentación del libro de piratería inglesa en las islas, que fue aquí en este instituto en noviembre del año 2023, el almuerzo dichoso ese de Navidad, donde vimos que Nicolás se nos iba allá. Y casi estoy terminando, pero quisiera comentar unos puntos más porque tengo minutos, me parece, más minutos, si puedo hablar un poquito. Nicolás, aparte de nacer en La Hurtado, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de La Laguna. Ya desde su tesina, Turismo, Viajeros y Residentes Británicos en el Valle de La Hurtado en la segunda mitad del siglo XIX, se interesó por el turismo en obras como Las Islas de la Ilusión, británicos en Tenerife entre el año 1850 y el 1900, porque los ingleses eran los que venían los primeros turistas del mundo, para mí, para él, Nicolás, ¿no? Del Hotel Martianes al Hotel Tabar. Nicolás lo leyó estando no hace mucho,
aquí en el puerto de la Cruz, en ese hotel Martiani que está ahí, de la familia Córdoba entonces, donde se alojó Humboldt. Otro libro fue en las Islas Canarias, en la British and Foreign Bible Society. Después, la expedición alemana de 1910 a las Cañadas del Teide, y otro libro, Viajeros victorianos en Canarias, que fueron prologados por el hispanista Sir Raymond Carr. La pasión viajera del pueblo inglés y el mundo británico en Canarias se reflejan en sus trabajos relacionados con la presencia de destacados viajeros ingleses en Canarias y Tenerife, y en particular con los Beatles, con Agatha Christie y con Winston Churchill. Se acordarán ustedes de la entrada del lago Martiani, ¿no? Lo que son mayorcitos, ¿no? Dirigió la sección de Ciencias Humanas de la librería familiar, de la librería de los Lemus, y fue profesor de Historia Económica del Turismo en Canarias, en el Centro Universitario Iriarte, aquí en el puerto, que está adscrito a la Universidad de La Laguna, donde se fundó en la revista Turismo. Fue miembro de la Royal Historical Society, pasó varios periodos en Londres durante la redacción de su tesis doctoral titulada Génesis del Turismo y Presencia Británica en Canarias, Tenerife, 1850-1900. También perteneció al Instituto Canario, de Estudios Canarios y al Instituto de Estudios Hispánicos, donde estamos en este momento, donde fundó la revista Catarium. En el año 2002 obtuvo el premio de investigación Álvarez Rico. En el 2004 el premio del tercer premio Mare Nostrum y en 2010 el premio de investigación histórica Antonio Romeo Vidal. Participó en la redacción junto con el vulcanólogo Juan Carlos Carraseo y el actual director, porque ya se acaba de jubilar, el colega Manuel Durban, ingeniero de monte y exdirector del Parque Nacional del Teide, le escribió y participó en la redacción de un documento fundamental para la solicitud de la concesión de Patrimonio Mundial del Parque Nacional del Teide, que veo que la amiga Milagro también está aquí, que fue culpable también de que el Teide tuviese su declaración como Patrimonio Mundial allá en Nueva Zelanda, ¿no? Y Nicolás le hizo, junto con Manuel Turbán, efectivamente, un informe, junto con Carraseo, para contribuir al Parque Nacional del Teide como Patrimonio Mundial, ¿no? En el año 2007. En el 2010 dirigió el proyecto de evolución histórica y geográfica del viaje y del turismo en Canarias, organizado por la Consejería de Educación, Universidad de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en colaboración con las dos universidades públicas canarias. En la actualidad, el Cabildo de Gran Canaria creo que está preparando o preparó ya la publicación póstuma de su último libro. Y yo creo que la mejor manera de contar lo que fue Nicolás, esta pieza, figura fundamental en el estudio de la historia de Canarias, destacando, y termino con ello, en 4 o 5 áreas. 4. Primero, especialista en historia del turismo. 2, investigador de la identidad canaria. 3, legado cultural. Y 4, reconocimiento institucional. Diversas autoridades, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamentaron públicamente su pérdida, destacando su incalculable valor como profesor historiador. Muchas gracias. Y termino, termino diciendo que tengo la relación de todos los libros que ha escrito Nicolás, los tengo guardados, ¿verdad? Son muchos minutos. Buenas tardes. Gracias Isidoro, gracias José Manuel por compartir esta mesa y este momento. Gracias Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y amigos y amigas aquí presentes de Nicolás González Lemus. Hoy, sin lugar a dudas, nos reúne la memoria, pero también la gratitud. Porque hablar de Nicolás González Lemus no es únicamente recorrer la biografía de un historiador brillante, es sobre todo evocar una forma de estar en el mundo, una manera de entender el conocimiento como compromiso, como diálogo constante y como todo un legado compartido. Tuvimos el privilegio de conocer a Nicolás de una forma que va más allá de lo académico o de lo profesional. Fue un encuentro sostenido en el tiempo durante más de 10 años, casi semanal en muchos periodos y en no pocas ocasiones incluso diario, impulsado por proyectos comunes, por inquietudes compartidas y por esa necesidad suya y pronto también mía de seguir indagando, preguntando, reconstruyendo la historia desde la cercanía y el rigor.
Esa frecuencia en el trato no solo permitió conocer al investigador, sino también al ser humano, una persona generosa, inmensamente curiosa, siempre dispuesto a escuchar y además a enseñar. Nuestra colaboración se fue tejiendo en múltiples espacios. Recuerdo especialmente su participación en los recordados, de momento parados, coloquios canario-americanos celebrados en Gran Canaria, donde su voz aportaba una perspectiva sólida, documentada y siempre sugerente. Allí, como en tantos otros foros, Nicolás no solamente hablaba desde el conocimiento, sino también desde una profunda comprensión de los procesos históricos que conectan a nuestras Islas Canarias con el mundo atlántico. También compartimos con Nicolás jornadas de investigación en San Cristóbal de la Laguna y en la isla de Lanzarote, espacios donde su presencia era sinónimo y significaba la excelencia, la reputación y el prestigio, pero también la cercanía, porque Nicolás tenía esa rara cualidad de hacer accesible lo complejo, de convertir el dato en relato y el archivo en toda una experiencia viva. Sin lugar a dudas, y muchos de ustedes además fueron testigos, escuchar a Nicolás era aprender, pero también en muchas ocasiones emocionarse. Uno de los hitos más significativos de esa trayectoria en común fue el trabajo desarrollado en el año 2018 y presentado además en esta institución, dedicado por primera vez a la iglesia anglicana y al cementerio protestante ubicado en esta ciudad turística. Aquella obra, fruto de varios años de trabajo, no solo abría una línea de estudio novedosa, sino que lo hacía con profundidad y el respeto que caracterizaba toda su producción. Fue además un ejemplo claro de su capacidad para iluminar aspectos poco transitados de nuestra historia, integrándolos en una visión más amplia y coherente del pasado insular. Y aquí me permito una licencia. Recuerdo de una de esas tardes de estar con Nicolás, pasando datos, información, y en mi ignorancia, en mi juventud, llámelo como quiera, Nicolás empezó a decirme cifras, números, nombres. Yo lo fui anotando y le dije que había que buscarlo. Me dijo, como tú quieras, niño. Yo comparé lo que me dijo Nicolás de memoria, porque recuerdo, fueron muchísimos datos, muchísimas fechas, todas, absolutamente todas precisas. Habla mucho de la cualidad y de la capacidad y de memoria que tenía Nicolás. Además, si hay algo, una imagen que resume de alguna manera la esencia de Nicolás, es además los encuentros que realizaba con sus amigos, con su familia, pero especialmente quiero recordar esos encuentros que muchos domingos realizamos en esta ciudad turística, concretamente en el Hotel Masaru. Cada domingo, casi como un ritual, nos reuníamos junto al cronista, al memorialista portuense recordado Melesio Hernández Pérez, así como su amigo durante tantos años, Amílcar, uno de sus grandes referentes. Aquellas conversaciones, aquellos ratitos, solían empezar sobre las 12, acababan a la 1 y pico, 2, y nos entreteníamos en reflexión, en intercambio de ideas, pero sobre todo en amistad. Eran anécdotas, eran proyectos, eran recuerdos en los que se iban, sobre todo, construyendo una forma de entender la vida, donde la historia no solo era un objeto de estudio, sino parte de una experiencia cotidiana y además compartida. En esos encuentros, el propio Nicolás mostraba otra de sus grandes virtudes: compartir. Compartir ideas, documentos, lecturas, pero también el tiempo, tan importante siempre, y la complicidad. Y en ese compartir dejó una huella imborrable en quienes tuvimos la fortuna de acompañarlo y seguirlo. No puedo dejar, además de mencionar, una experiencia que desarrolló en el puerto de la Cruz, tal vez recordada por alguno de ustedes o tal vez olvidada, y fue la creación de una guía en español y en inglés que presentó en la sala Timanfaya algunos años atrás y que además materializó con un proyecto de tour por el puerto de la Cruz, un tour por los orígenes del turismo portuense y un tour por una etapa contemporánea. Pasear con él y además con Melesio era toda una lección viva, donde cada rincón encontrábamos su historia, cada edificio su contexto y cada detalle un significado. Esa misma filosofía se vino a reflejar en esa participación que tuvimos con Nicolás desde 2016 hasta el final de su vida, en esa primera edición de bolsillo de la Historia General de las Islas Canarias del polígrafo realejero José de Viera y Clavijo. Aquella iniciativa le hizo mucha ilusión y no solo recuperaba una obra fundamental, sino que permitía acercar a un público más amplio, cumpliendo con uno de los grandes objetivos de Nicolás: democratizar el conocimiento,
hacerlo accesible sin perder un ápice de rigor. Hablar además de su trayectoria es recorrer décadas de trabajo incansable. Isidoro ya ha hecho un amplio recorrido por toda esa labor, desde esos inicios en su Orotava natal, marcada por un entorno comprometido, por una juventud atravesada por múltiples cambios sociales y culturales, hasta su consolidación como uno de los grandes referentes para el estudio del turismo en Canarias, de la huella británica y, en definitiva, de la historia cultural de Canarias. Su paso por la universidad, sus estancias en archivos internacionales, su labor docente en escuelas universitarias de turismo, su implicación en proyectos editoriales y revistas especializadas hablan de todo ello. Un espíritu de curiosidad intelectual y de compromiso con la verdad histórica. Pero más allá de los títulos, de los premios, de las publicaciones, que fueron muchas y de enorme valor, lo que pensamos que realmente define a Nicolás es su actitud ante el conocimiento. Fue siempre un investigador riguroso, pero también todo un humanista en el sentido más amplio y pleno de la palabra. Alguien que entendía la historia como una herramienta para comprender el presente, pero también para construir un futuro más consciente. Su trabajo sobre la huella británica en Canarias, sobre el origen del turismo, sobre los viajeros y naturalistas que visitaron nuestras islas, no solo aporta ideas y análisis, sino que nos invita a mirar con otros ojos nuestro alrededor, a reconocer la complejidad de nuestra identidad, a valorar las conexiones que nos han definido y, en definitiva, a entender esos procesos de ida y vuelta que nos han caracterizado. Nicolás fue y sigue siendo un puente entre disciplinas, entre generaciones, entre territorios. Un puente que conectaba la investigación académica con la divulgación, el pasado con el presente y lo local con lo global. Su compromiso con esta ciudad turística merece además una mención especial. Durante décadas trabajó incansablemente por rescatar, preservar y difundir la historia de este enclave fundamental para el desarrollo turístico de nuestras islas. Lo hizo junto a grandes compañeros, pero también con una implicación personal que iba más allá de lo profesional. Para Nicolás, consideramos que el puerto no siempre fue un objeto de estudio. Era también un espacio vivido, sentido, querido, y un amor por el territorio marcado por la historia y su persona. Hoy, en este lugar, al recordarlo, no podemos dejar de evitar sentir una profunda emoción. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar, pero al mismo tiempo presenta un legado que permanece en sus libros, en sus múltiples artículos, en sus conferencias, en tantas conferencias que dio en este espacio, como miembro de su junta directiva y como especialista, y en todos aquellos proyectos que impulsó y en las personas en las que formó e inspiró. También en esos momentos compartidos, en las conversaciones que aún resuenan y en las enseñanzas que siguen guiando nuestro camino. Nicolás no solo fue un historiador, fue uno de nuestros grandes referentes y amigos. Un ejemplo de dedicación, coherencia y pasión. Alguien que supo hacer de la vida una contribución al entendimiento. Consideramos que mientras sigamos leyendo textos de Nicolás, recorriendo los caminos que él iluminó, compartiremos el conocimiento que él tanto hizo preciso. Y queremos cerrar estas palabras con una breve reflexión, una reflexión breve, pero además sentida. Nicolás, como muy bien apuntaba antes Isidoro, nos dejó en febrero del año 2024. Su partida marcó un antes y un después, un silencio que aún nos resulta difícil de asumir para quienes compartimos con él camino, proyectos y conversaciones que quedaron atrás. Pero sería injusto quedarnos solo con la ausencia, porque si algo definió su vida fue precisamente la capacidad de permanecer, de trascender a través de su obra, magisterio y ejemplo. Su legado sigue, y lo sigue de manera muy especial en estas instalaciones del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, casa que siempre sintió como suya, donde fue socio y donde además fue reconocido por su labor. Impulsor incansable, presentador de tantas actividades y espacios en los que dejó su huella. Aquí, junto a esta foto que nos precede, que nos ampara, su voz consideramos que sigue resonando en cada acto y en cada iniciativa. Importante recordar además su labor tan grande por la revista Catarro, ya citada por Isidoro, y continuada por Miguel Machado. En febrero de 2024, Nicolás fue arrebatado físicamente de nosotros. En su obra, en todos aquellos que le conocimos, en los que fuimos sus amigos, en los que hoy tenemos una representación, además aquí, continuamos caminando siguiendo sus huellas, porque además consideramos que hay personas que nunca se van del todo, sino que se quedan para construir, enseñar e inspirar. Y Nicolás consideramos que forma parte de esa relación. Muchas gracias.
Bueno, pues me toca. Tengo que reconocer que estoy un poco nervioso. No solo estoy a 100 pulsaciones por minuto. Estar hoy aquí a hablar de Nicolás, no soy capaz ni siquiera de mirar la foto. Estoy un poquito nervioso, sobre todo por él, la verdad. Todavía me cuesta mucho hablar de Nicolás, y más aquí en este instituto donde Nicolás pasó tanto tiempo y yo sé que esta era su casa. Por tanto, muy complicado. Y aquí con Javi, con Isidoro, con muchas caras conocidas que sé que querían muchísimo a Nicolás, pues pasa el tiempo pero no se olvida, Nicolás no se olvida. Yo a Nicolás lo admiro, lo he admirado siempre, y para mí tener esa relación que tuve con Nicolás, tanto de amistad como comercial, porque me propuso montar una librería de viajes con él, para mí fue increíble, un sueño. Y además de investigación, de historia, haber publicado un libro con él y haber hecho bastantes proyectos, pues para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo, como no puede ser de otra manera, conocí a Nicolás en el Archivo Municipal de La Rotava. Yo acababa de publicar mi primer libro sobre la historia de las alfombras de La Rotava, un libro que en su momento creó bastante polémica, porque yo rompía un poco con las fechas tradicionales que se habían dado durante siempre. Y entonces Nicolás fue uno de mis grandes valedores cuando lo conocí. Mis grandes defensores en su momento, pues el padre de don José Miguel Salamanca, y Juan del Castillo, que también se le echa muchísimo dinero en La Rotava, dos grandes defensores de la historia y de la cultura de la villa y de Tenerife y de Canarias en general, que son bastante recordados y que yo, se lo estaba diciendo al hijo, los he hecho muchísimos de menos. Pues yo conocí, como les digo, a Nicolás en el archivo municipal, y cuando yo lo vi sentado allí, para mí fue como decir, yo, Nicolás Lemus, aquí está Nicolás Lemus, y que él me conociera, me hablara, ¿no? me reconociera, supiera que ya yo había hecho el libro de las alfombras, pues para mí fue un subidón. Yo era un chico joven y para mí fue tremendo. Y que en ese mismo momento me propusiera escribir en Catarum, eso fue la bomba, era el número 2 y él estaba dirigiendo Catarum en ese momento para el Instituto de Estudios Hispánicos, y yo dije, mi madre no solo me conoce, sino que encima valora mi trabajo y quiere que publique en Catarum. Yo salí de allí, vamos, alucinando. Pues efectivamente publiqué con Catarum, muy contento, uno de los primeros números, creo que fue el número 2, le estoy diciendo. Y luego siguió la amistad, y él se enteró de que yo tenía publicaciones y trabajos de investigación sobre los jardines de la Marquesa de la Quinta Roja, y me propuso pues hacer un libro sobre la masonería, la intolerancia en Canarias y sobre todo los jardines de la Marquesa de la Quinta Roja. Pues allí estuvimos un par de añitos investigando. Yo recuerdo ir a la casa, Javi seguramente tendrá la misma experiencia que yo, estar en el despacho de Nicolás, no en la mesa, sino en el suelo, los dos sentados allí con todos los libros en el suelo, y Nicolás y yo allí disfrutando como enanos de lo que nos gustaba, que era la investigación. Para mí siempre ha sido un referente, y también me hizo bastantes ruindades. Tengo que reconocer que Nicolás tenía su lado ruinito, y recuerdo cuando él sacó el libro de Viera y Clavijo, de la naturaleza, ¿no? de Viera, que llega un día y me dice, oye José, ¿tú leíste el periódico hoy? Le digo, no he leído. Dice, pues no te sorprendas. Le digo, ¿qué pasó, Nicolás? Entonces cuando yo veo el periódico, veo un artículo que habla sobre el libro de Nicolás, 2 páginas enteras en el periódico, y cuando veo la firma era la mía. Le digo, oye Nico, ¿cómo que firmé yo esto? Dice, no, a ti no te importa, ¿verdad? Yo hice el trabajo, lo publiqué, pero como era mi libro, pues yo puse tu nombre, ¿te importa? Le digo, no, hombre, ¿qué me va a importar? ¿Qué me va a importar? No tuve que leer el trabajo por si alguien me preguntaba, pero muy bien. Esas eran las ruindades de Nico, porque me hizo bastante. Luego les contaré otra. Y luego, cuando ya publicamos el libro, que nos lo presentó, eso también fue curioso, porque nos lo presentó el catedrático, catedrático de Historia de América, Manolo de Paz, nos presentó el libro de Masonería e Intolerancia en Canarias, en la antigua residencia de los Marqueses de la Quinta Roja, en La Rotava, que hoy es la tercera edad.
Y lo curioso es que Manolo de Paz iba en contra del libro que estábamos publicando Nicolás y yo. Los dos rompíamos con lo que se venía considerando de Jardín, y Manolo, en vez de presentarnos el libro, nos dio un repaso. Y yo, claro, teníamos que haber hablado los dos, pero yo siempre he dejado a Nicolás, yo lo admiraba demasiado, lo quería demasiado, y lo que dijera Nicolás iba a misa. Y entonces nada, Nicolás nos defendió nuestro trabajo, y hoy en día está considerado lo que nosotros pusimos en ese libro por la historia real, ¿no? Y siempre Nicolás, la verdad que ha tenido ese carácter pillo, y aparte de un gran investigador y una gran persona y un gran amigo, pues siempre ha tenido esos detalles curiosos. Luego, una vez publicado el libro, me preguntó si a mí me apetecía montar con él un negocio, una librería de viaje. Yo le digo, Nico, a mí me parece increíble montar una librería contigo. Él tuvo varios problemas con los hermanos porque no estaban muy contentos de que Nicolás abriera una librería en La Rotava, pero luego la aceptaron. Cuando la montamos, el Viajante, porque estaba dedicada al viaje, pues allí hicimos bastantes presentaciones y degustaciones de vino. Muchos de los que están aquí recuerdan esa época con Nicolás, porque fue una época maravillosa. Pero siempre que había que ir a la laguna a hablar con los hermanos, me mandaba a mí. Y con los hermanos bien, pero con las dos Teres, como digo yo, con las cuñadas de Nicolás, me pusieron bonito a mí. Nicolás no se atrevía nunca a hablar con sus hermanos en ese aspecto. Yo antes, cuando comentaron que Nicolás dirigía la sección de humanidades de la librería Lemus, a mí siempre me ha hecho gracia, porque él, yo no sé si se consideraba un poco menos que los hermanos, porque él era el propietario de Lemus. No tenía que ser el que dirigía la sección de humanidades, él era el propietario. Y yo siempre decía, Nico, pero por Dios, tú dedícate a lo tuyo, no te... yo sé que tú estás disfrutando con la librería, pero dedícate a investigar, dedícate a tu instituto, a la Academia de Arte. No se vendió un libro sin pasar por el control de Nicolás. ¡Buah! Vamos a ver, cuando yo iba a hablar con Paco, me decía, ya vienes con Nicolás. Nicolás cogía 3 o 4 libros, ponía un par allí y para casa los libros. Nicolás es que a mí me hubiera hecho mucha ilusión que estuvieran aquí los hermanos, pero bueno, las situaciones son complicadas, ¿no? Pues con Nico estuve en la librería pues bastante, la verdad, hasta que llegó un punto que ya Nico no podía estar gestionando las librerías, haciendo todas las investigaciones, dando clases en IBIARTE de turismo, y me propuso un día quedarme yo solo con la librería. Y yo decía, Dios mío, sigo manteniendo un amigo, que alguien de Lemus te monte una librería y te la deje para ti. Yo la verdad que aluciné con Nicolás, con la grandeza de Nicolás, con la amistad y con su sabiduría. Pues nada, continué con la librería, pero seguimos con nuestros proyectos y nuestras cosas. Y un día me propusieron a mí entrar en un archivo particular en La Rotava, en el archivo de la casa de Fernando del Hoyo. Aquello es un museo, es una familia que durante 6 generaciones se ha dedicado a la colección de arte y colección de documentos. El 80% aproximadamente de la biblioteca de La Rotava sale de esa casa, sale de la sección de doña Laura Salazar Benítez. Sí, tía de Fernando. Allí tienen un samurái del siglo II, tienen una colección de monedas de la época romana espectaculares, pero también tienen una colección de documentos de la FAS, de la Fundación de Garanchico, de toda la familia, de La Palma, de la conquista de Tenerife, y tenía pues un montón de cosas de expediciones al Teide. Bandera. Y yo dije, sí, bandera, allí tienen de todo. Yo me acuerdo la primera vez que entré, que tenía un cuadrito pequeño encima de una mesa camilla, y me dice doña Mercedes, ¿están mirando a ver si es un Rembrandt? Y yo dije, no, pues está bien, está bien, la cosa está curiosa. Pues claro, cuando yo me enteré de todas las cosas que había allí, de expediciones de Alteide y de viajeros, que a Nicolás le interesaba, pues enseguida le pedí permiso a Fernando para ver si podía Nicolás acompañarnos. Yo fui gracias a José Miguel Salamanca, que para mí ha sido, como les dije antes, mi gran valedor, lo he hecho de menos muchísimo. Y bueno, Nicolás disfrutó allí como un enano. Yo estuve 2 años, porque luego ya monté la librería con él,
y yo me tuve que ir a trabajar mientras que Nicolás seguía allí. Éramos socios, pero el jefe era él, y yo lo respetaba porque para mí ha sido siempre uno de los grandes historiadores no solo de la Orotava, sino del puerto, de la isla en general, y no solo historiador, sino como persona ha sido y fue un gran divulgador, un gran amigo de sus amigos, y a pesar de que puede ser que ni te conociera ni nada, siempre te respetaba, te apoyaba y te valoraba. Yo escuchar a Javi y a Isidoro y ver a todas las caras conocidas que sé que son amigos de Nicolás, la verdad que me da muchísima alegría, me da pena que María Jesús no hubiera estado tampoco aquí, pero recordar a Nicolás siempre es un lujo y un placer, y yo creo que son de esas personas que nunca nos olvidaremos. A mí me gustaría que la Orotava, igual que el puerto, tuviera un reconocimiento un poco más institucional. Nicolás se merece una calle en la Orotava, Nicolás se merece un reconocimiento grande, porque como dijo Isidoro y mostró, ha sido la única persona que ha hecho dos pregones en la Orotava. El pregón normal de la fiesta, que este año, si no lo saben, la va a dar Javier Lima, va a ser el pregonero de las fiestas este año, ya Isidoro lo fue en su momento, y Nicolás no solo fue el pregonero en su momento, sino que también fue la persona elegida para el lustro fundacional. Cuando la Orotava celebró los 500 años, pues Nicolás fue el encargado por el ayuntamiento de pregonar el estudio. El estudio es magnífico, se centra en esos 500 años de historia de la Orotava, pero refleja claramente cómo era Nicolás, un investigador. Yo, a pesar de que era doctor en historia, hay muchos historiadores, pero yo valoro a los que investigan, a los que están en un archivo, metidos entre papeles viejos, y ese era Nicolás. Nicolás disfrutaba en los archivos, disfrutaba con los libros nuevos que cogía de su librería, pero también de esos archivos viejos, antiguos, que nosotros disfrutamos. Y el haber conocido a Nicolás, como les dije, en el Archivo Municipal de Orotava, para mí fue uno de los días más grandes. Hace poco volví al archivo, porque yo suelo ir mucho al archivo, y recordaba que iba a buscar una serie de documentos que recordaba que tenían una carpeta. Y nada, encontré la carpeta, me la llevé al archivo, y cuando abro la carpeta veo que era el día que conocí a Nicolás. Que, bueno, no sé si voy a poder seguir, pero tenía apuntado su teléfono y todo, y allí mismo me eché a llorar, en el archivo. Ahora estoy jodido. 2 años, pero Nicolás es mi cuajo. La verdad que lo tengo metido en el corazón y se le echa de menos. Ahora estoy investigando cosas sobre la historia de la Orotava y siempre estoy en contra. ¿Qué hubiera dicho Nicolás? ¿Qué me hubiera comentado Nicolás? Pero bueno, aquí estamos para homenajearlo, y yo siempre me apuntaré a todas las veces que haya que venir a hablar de Nicolás. Le doy las gracias a todos los asistentes. La verdad que por los nervios iniciales no les pude dar la bienvenida. Y nada, para mí ha sido un placer estar hoy aquí, en la que considero la casa de Nicolás, y que yo personalmente tenía ganas de venir al Instituto de Estudios Hispánicos a hablar un rato. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Isidoro, Javier, José Manuel. Yo he traído un trabajito que ha hecho que sigue siendo un profesor de un instituto de la Orotava, que es la figura de Humboldt. El instituto lo tiene aquí porque yo se lo regalé el año pasado, o hace 2 años, y es un 3D de eso, un sistema muy bueno, y lógicamente tenemos que regalárselo a la familia de Nicolás, o a Nicolás y a su familia, ¿no? Y entonces, si no te importa, es una figurita, que es esta que está aquí, la pequeña Humboldt. Tiene un texto de Humboldt, porque Humboldt